tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del ciclo de capacitación para Policía Judicial e investigadores del Ministerio Público Fiscal que organizamos en la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General. Les quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del evento, a Gisela Burkhardt y a Eduardo Arizaga, por todo el esfuerzo en armar esta convocatoria que para nosotros es tan necesaria y es un compromiso que hemos asumido en vistas de la capacitación a todos ustedes, los que están en el frente de batalla, en las investigaciones y aportando la información útil para el éxito de las investigaciones. También quiero agradecer a nuestros disertantes del día de la fecha, Emiliano Pesitelli y Martín Vila, que nos van a venir a hablar de un fenómeno, yo lo califico como fenómeno porque en todos los sentidos, que son las bitcoins. Las bitcoins son algo que es difícil de explicar o de entender para el hombre común y de esta manera se cumple uno de los paradigmas que tiene el derecho, y es que el derecho va siempre detrás de los hechos. Comprender los hechos en el mundo analógico es fácil. Comprender los hechos en el mundo digital para el operador judicial es difícil. Y creo que el gran mérito que tiene y que va a tener esta conferencia precisamente es ayudarnos a entender de qué se trata este fenómeno del mundo digital que hoy está tan de moda y que hoy tiene repercusiones en la vida de muchas personas y a futuro parece que va a tener más todavía. Pero las criptomonedas o las bitcoins, en definitiva, son un modo, si se quiere, un medio de pago o un modo de movilizar el comercio. Y como todo fenómeno social, también tiene su repercusión legal, ya sea en la formación de los contratos, en el intercambio entre particulares, pero también cuando se suceden conductas, acciones que implican infringir la ley. Y en este caso lo que nos compete a nosotros, la ley penal. Entonces me parece muy interesante cómo lo plantean nuestros expositores, que es explicar el fenómeno de las criptomonedas y cuáles son los fraudes o los ilícitos que se pueden generar en torno a las criptomonedas y las bitcoins, y por qué no darnos una idea de cómo empezar a investigarlos. Si no comprendemos el fenómeno, mal lo podemos investigar. Así que, bueno, les cuento que esto es del interés de todos los presentes, les cuento que la jornada va a ser un éxito, y nuevamente mi agradecimiento tanto a los expositores como a los organizadores por esta jornada que me parece de suma utilidad. Así que sin más preludios, le voy a hacer la palabra a Gisela para que presente adecuadamente a nuestros expositores del día de la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Emiliano Pesitelli y Martín Vila, ya son dos amigos de la casa, son dos chicos con mucha experiencia y que han sido muy generosos en acompañarnos y en contar en acompañarnos y en contarnos un poquito de qué se trata. Ahí me dicen que hay algunos problemas con la cámara. A ver si lo podemos arreglar. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, seguimos. Les decía que son dos amigos de la casa que tienen mucha experiencia, trabajan mucho tanto con la fuerza de seguridad, con los ministerios públicos, como con diferentes organizaciones de universidades. Ellos forman parte de lo que es el grupo Sintéame
y OSINT LATAM Group, enseguida ellos les van a contar un poquito de qué se trata. Van a comenzar dando algún marco, algún contexto general de lo que es el trabajo en fuentes abiertas, lo que llaman OSINT, y a partir de ello también lo que el tema que hoy nos compete, que son las criptomonedas y la relación que tienen con las investigaciones penales, tanto como objeto como medio de comisión. Sin más preludios los voy a dejar en manos de ellos, sí, sin antes contarles que a medida que tanto Emiliano como Martín vayan haciendo su presentación, ustedes pueden ir haciendo las consultas que crean necesarias en el chat, y una vez que terminemos con toda la presentación, vamos a abrir un espacio para poder evacuar todas esas dudas. Muchas gracias. Emi. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Es un gusto estar acá. La última vez nos tocó presencial, allá enfrente de Plaza Moreno. Lamentablemente hoy tiene que ser así, pero bueno, lo importante es que siga siendo así. Bueno, bien, como comentaste, Gise, bueno, nosotros nos dedicamos, que le voy a compartir antes la presentación, así me dicen si se ve. Ahí se tendría que estar viendo. Se está viendo, ¿no? Sí, se ve bárbaro. Bien, no está en pantalla completa. Sí, ahora voy a poner pantalla completa. ¿Se ve pantalla completa ahí? Ahora sí. Sí, ¿no? Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, bien, como dijo Gise al principio de la presentación, nosotros formamos parte de los OSINT LATAM Group, de OSINTEAME, y de un grupo de investigación en ingeniería social, que es incluso dentro de todos estos grupos el que más tiempo tiene, ya tiene más de 4 años, y estamos justamente, ahora todavía no podemos decirlo porque es algún tipo de secreto, ¿no, Martín? Pero estamos por recibir un apoyo de un organismo internacional para potenciar el grupo de ingeniería social, donde se tratan temas de investigación digital, se ayudan a organismos, empresas, instituciones, con todo este tipo de temas. Después, obviamente, damos clases en distintas universidades, digo obviamente porque se desprenden muchos de los grupos de ahí, tanto públicas como privadas, y tenemos podcasts, un Secure Podcast y otros podcasts más nuevos, como Remotamente y demás, donde hablamos y entrevistamos a distintas personas y demás. Más allá de que se está grabando la presentación, vamos a compartir también nuestros datos para que cuando les llegue a ustedes el correo puedan contactarse, ya sea a través de nuestras redes, a través de nuestro mail, ya sea por temas específicos o dudas sobre la presentación, como así también sobre cualquier otro tema que nos relacionemos, no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, cuando hace un par de años, si no me equivoco fue 2019, ¿no? Ya se pasaron 2 años, hicimos la presentación, hablamos un poquito de introducción, o sí. La idea es hablar un poquito antes de comenzar en lo que es Bitcoin y criptomonedas en general, hacer un poquito una breve introducción para las personas que no estuvieron presentes en aquel momento y para las que estuvieron presentes, pero quizás no, para asentar algún poquito de conocimiento, ¿no? Ahora bien, dentro del mundo de investigación digital, nosotros nos basamos muy fuertemente en lo que es la metodología de OSINT. En realidad, OSINT es un grupo de metodologías, técnicas, herramientas, dependiendo del autor que ustedes consulten, el cual se basa en obtener información de fuentes públicas para luego poder analizarlas, procesarlas y devolverme información concreta con algún tipo de inteligencia aplicada, ¿sí? Hice la salvedad de pública a publicada porque una cosa es una fuente pública, como pueden ser, por ejemplo, un medio de comunicación, un blog, un perfil de una red social abierta, etc. Y otra cosa es publicada, donde pueden ser, por ejemplo, filtraciones de tarjetas de créditos, usuarios y contraseñas, teléfonos, sin ir más lejos, como pasó hace un par de semanas con Facebook, ¿sí? Ese tipo de información es publicada. Y en principio, para lo que es OSINT puro, como decimos nosotros, no sería una fuente fehaciente, se podría llegar a utilizar para darnos información para otro tipo de cosas, pero obviamente no para presentar como evidencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué objetivos tiene OSINT o puede llegar a tener OSINT entre tantos otros, porque en realidad es ilimitado la cantidad de objetivos que tiene? Investigaciones judiciales, injurias, amenazas, extorsiones, seguridad pública,
monitoreo de amenazas, monitoreo de eventos públicos, ¿sí? Podemos utilizar los SIN para poder estar monitoreando casi en tiempo real distintos tipos de eventos en un lugar determinado, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos lo que es GeoInt, que es la parte de inteligencia sobre algo, sobre una locación, latitud, longitud, calle, etc., podemos llegar también a limitar una zona específica, investigaciones corporativas, marketing, bueno, en realidad tiene muchas aplicaciones. Hoy, en esta presentación, nos vamos a dedicar a la primera, lo que son las investigaciones. Bien, ¿de dónde se obtiene información para poder realizar todo esto? Bueno, de cualquier lugar público o acceso público podemos obtener ese dato, ¿no? Medios de comunicación, como bien decía anteriormente, diarios, revistas, televisión, información gubernamental, ¿sí? Muchas veces públicamente, dependiendo del país, tenemos acceso a información gubernamental. Información financiera, ¿sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, el BCRA, que uno puede consultar a través del QUIT, la morosidad, el estado financiero, un montón de cosas que es públicamente accesible. Redes sociales, obviamente, siempre abiertas y públicas, foros, etc. Ahora bien, ¿qué ventajas y desventajas tenemos al utilizar OSINT? Del lado de las ventajas tenemos que un alto volumen de información. Imagínense todas las fuentes que estuvimos hablando recién, la cantidad de información que pueden llegar a obtener de esas fuentes. Parte del trabajo se puede automatizar, ¿sí? Van a ver después, más adelante, cuando mostremos algunas herramientas, que hay herramientas que se pueden llegar a automatizar la recolección de información, y hay un montón de herramientas gratuitas. O incluso, quizás no herramientas, pero son sitios que usamos todos los días y lo vamos a usar de otra manera, ¿sí? Usándolo de otra manera podemos obtener información que no hubiéramos visto si no hubiéramos accionado de esa manera determinada. Y del lado de las ventajas, tenemos que parte del trabajo va a ser manual, no existe una herramienta automágica que haga todo, sí existen herramientas que me van a cubrir un gran porcentaje de obtención de información, quizás un 80, 85, 90%, dependiendo el selector, dependiendo de la información. Después tenemos la deficiencia real time, por eso le decía casi en tiempo real anteriormente, porque en realidad, hasta que la fuente no publica la información que vamos a obtener, por más que esa información o ese dato ya exista, no es real time en realidad. Es básicamente en el momento que esa fuente lo expuso. Poca veracidad, ¿sí? Quizás, bueno, hoy en día por suerte se está hablando bastante de OSINT. Nosotros también realizamos un evento anual. Martín, corregime, creo que este es el 4º año que lo vamos a hacer. Lo hacemos generalmente en diciembre, donde convocamos el primer día público en general, el segundo día jueces, fiscales, abogados, fuerzas y demás. Desde que comenzamos nuestro evento hasta el día de hoy, todo el tiempo se fueron sumando muchísimos más para la segunda jornada, por lo cual esto nos indica que hay un interés sobre esto puntual y por suerte de a poquito va creciendo, pero todavía sigue teniendo poca veracidad, más que nada si no se utiliza una metodología correcta, una forma correcta de evidenciar lo que se obtuvo, etc. Que eso es justamente lo que vamos a hablar. Controles de seguridad, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener que, primero, nosotros como analistas, como investigadores, tener control de seguridad porque vamos a estar, como decimos nosotros, revolviendo la basura y no sabemos dónde vamos a estar. Por eso es tan importante eso. Y después, la complejidad para promover evidencias judiciales que muchas veces, como les decía anteriormente, puede llegar a suceder eso. Por suerte sí, está creciendo, pero todavía falta un poco. Ahora bien, importante, seguir una metodología, eso es lo más importante de todo. Abstraerse de las fuentes, abstraerse de los sitios, de las herramientas y seguir una metodología. Nos sucedió a nosotros de primera mano, donde un montón de fuerzas o personas que se dedican a la investigación estaban muy pegadas a herramientas que usaban día a día, y de repente esa herramienta cambió la regla de juego, o de repente esa herramienta no estuvo más disponible públicamente. A partir de ahí, los investigadores se agarraron la cabeza, no sabían qué hacer, porque en realidad únicamente se concentraban en una herramienta. Para hacer una analogía rápida, imagínense que mañana no tiene más Google, ¿sí? Los dolores de cabeza que pueden llegar a tener, ¿no? Tratando de buscar o de cuál puede llegar a ser el motor de búsqueda similar a Google, mejor si ustedes únicamente están acostumbrados a utilizar Google, ¿no? Y muchas veces, haciendo esta analogía, es ahí donde se comienza la investigación y donde termina, en Google. Y en realidad vamos a ver que existen un montón de fuentes más,
pero lo importante, como bien decía recién, es abstraerse de la fuente y concentrarse en la metodología. Dependiendo del autor que consulten, van a tener más o menos fases en esta metodología que vamos a proponer. A nosotros nos gustan estas 6 fases, ¿sí?, que va desde la planificación hasta el reporte final. En la primera fase se establecen los requisitos. Acá es súper importante saber bien cuáles son los requisitos, cuál es el objetivo concreto, ¿sí? Acá también se van a establecer cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, si son necesarias capacitaciones, etc. Pero por sobre todo podría destacar acá en esta primera parte el objetivo. Ya comienza muy mal una investigación cuando alguien dice, tengo este nombre y apellido, búscame información. ¿Para qué? No sé, búscame todo lo que encuentres, tráemelo. Bueno, ya empezamos mal porque vamos a tener un montón de información, dependiendo del objetivo, quizás se exponga más o menos, y al investigador no tener claro cuál es el objetivo, quizás se le van a pasar algunas cosas que en su momento quizás descartó por no ser relevantes. Por eso es muy, pero muy importante cuál es el objetivo de por qué se está realizando esa investigación. Después vamos a tener la selección de fuente en base al objetivo y en base al selector. Después vamos a ver qué es un selector de búsqueda. Vamos a determinar cómo vamos a obtener los datos, de qué medios, cuáles son los recursos disponibles que tenemos, etc. Vamos a seleccionar esa fuente. Dependiendo el país, provincia, y incluso le digo en algunos casos municipio, van a tener más o menos fuentes. No es lo mismo una fuente que tengamos en la Ciudad de Buenos Aires, como la que tiene provincia de Buenos Aires, como la que tiene una provincia específica, o incluso otro país totalmente distinto. Por eso es importante, de vuelta, abstraerse de las fuentes y comenzar a utilizar una metodología y después ir obteniendo información de las fuentes, ¿sí?, dependiendo cuál sea el objetivo. La tercera fase es obtención de datos. Esta es la fase que más tiempo requiere, donde más tiempo vamos a invertir, porque va a ser donde vamos a empezar a obtener esa información. A través de las fuentes, de las herramientas que seleccionamos en la fase anterior, vamos a empezar a obtener ese tipo de información y la vamos a ir almacenando. Después vamos a pasar a el procesamiento de esos datos, ¿sí?, a enriquecer los datos, darle formato, ordenarlos un poco. Y vamos a empezar también a descartar falsos positivos, contextualizarlos, analizarlos, todo con el objetivo de ese dato quizás pasarlo a información y esa información de alguna manera darle inteligencia en el reporte final. El reporte final es muy importante, que es un reporte comprensible, legible, que se pueda reproducir la información. Por ejemplo, si uno obtiene información de un sitio, tendría que poder poner un título, una breve descripción de cómo obtuvo, cuáles fueron las fuentes que utilizaron, las capturas de pantalla, bueno, en algunos casos la evidencia del hash de esa captura de pantalla, bueno, un montón de datos, pero mínimamente sí tiene que ser reproducible si uno está obteniendo información de fuentes abiertas, ¿no? Ahora bien, como bien decía al principio, también es importante, más allá de Google, utilizar otro tipo de fuentes, otro tipo de herramientas y también darle veracidad a esos datos que obtenemos. Para eso vamos a basarnos, por un lado, en flujo de trabajo y por otro lado, en algo que construimos nosotros, que le pusimos calculadora de investigación digital. Del lado del flujo de trabajo, una vez que tenemos bien claro cuál es el objetivo, vamos a tener selectores, ¿sí?, selectores de búsqueda. Un selector es un dato por el cual parte una investigación. Nombre y apellido, alias, ubicación geográfica, una foto, un video, un teléfono, un mail. Cualquier tipo de ese dato que estoy nombrando puede servir como un dato de búsqueda, un selector, ¿sí?, de búsqueda, por el cual vamos a partir nuestra investigación. Michael Bassel, de Intel Techniques, como dice ahí en la fuente sobre el pie de la captura que están viendo, o ciberpatrulla.com, quien tradujo estos flujos de trabajo, desarrollaron flujo de trabajo. Un flujo de trabajo se basa en el comienzo de la investigación desde un selector, dependiendo qué selector sea, va a ser el flujo de trabajo que utilice, y va a empezar a recorrer una serie de pasos, herramientas, sitios, para obtener más selectores o ya la información final, dependiendo cuál sea el objetivo. Al lado izquierdo ustedes van a ver nombre de usuario, ¿no? Supongamos, en mi caso es Emiliano X en Twitter o Emiliano PX en Instagram. De paso, si quieren ahí, pueden seguirme por ahí, donde yo publico distintos tipos de investigaciones y demás. Entonces, supongamos que me están buscando a mí, Emiliano X en Twitter o Emiliano PX en Instagram. Listo, perfecto. Ahí tengo el nombre de usuario. Lo primero que vamos a hacer
o que por lo menos aconseja Michael Bassel, es buscar quizás en buscadores genéricos. Que es, fíjense que el primer punto y el punto 1 dentro del primer punto, o sea, Google, sería lo único que muchas veces se hace en algunas investigaciones. Pero en realidad, fíjense la cantidad de otros selectores y herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Y fíjense que en buscadores genéricos, como Google, no únicamente pone Google, sino que pone Google, pone Bing, pone Yandex. Es importante tener al menos 2 fuentes o más y no quedarse con una sola, ¿sí? Por ejemplo, Google es la más utilizada, pero a veces Bing, o Bing, depende de cómo le digan, o Yandex, este buscador de Rusia, obtiene mucho más información o información más precisa dependiendo del selector. Entonces siempre es importante recorrer al menos más de una fuente. Después tenemos también buscadores específicos, donde vamos a, por ejemplo, a chequear por el nombre de usuario, a ver si existen otras redes, o por el nombre de usuario y después el nombre real, como vamos a ver a la derecha también. ¿Sí? Son buscadores específicos de alias o nombres y apellidos. Y si se fijan arriba a la derecha, también vamos a empezar a hacer permutación por... Hay herramientas que lo hacen automáticamente, uno lo podría llegar a hacer a mano, pero hay herramientas que lo hacen automáticamente. Por ejemplo, mi nombre de usuario, @gmail, emilianox, @gmail, existe, @yahoo, existe, @hotmail, existe. Quizás, muchas veces, los usuarios utilizan el mismo alias para su mail. Y en el caso de obtenerlo, podemos ir a un sitio como Hacked Mails o Javi Pownell, donde veamos, por ejemplo, si ese mail estuvo en una brecha de seguridad, ¿sí? Brecha de seguridad, como la que nombraba, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Es muy común las brechas de seguridad en plataformas, donde nos va a decir si estuvo en una brecha de seguridad y en qué brecha estuvo. En nuestro caso, nos serviría para saber que ese usuario utiliza otras plataformas, ¿sí? Supongamos que emilianox@gmail existe. Vamos a un sitio como Javi Pownell, donde chequeamos si realmente estuvo en una brecha de seguridad y me dice sí, estuvo en una brecha de seguridad en Dropbox, estuvo en Facebook, estuvo en, bueno, un montón de brechas de seguridad. Bien. Entonces, lo que vamos a saber ahí es que esa persona utiliza todas esas, que el mail existe y que utiliza todas esas fuentes, ¿sí? No nos sirve para tratar de obtener la clave y tratar de entrar, porque obviamente eso es ilegal, no se podría presentar como evidencia y está muy lejos de ser OSINT. Pero sí me sirve para obtener más información y para validar el mail. Y después fíjense también que quizás nosotros tenemos un nombre de usuario solo, de una red social, supongamos Emiliano X solo, donde es en Twitter, pero podemos buscar en Instagram, en Google, en Facebook, en YouTube, si también existe en esas redes sociales. Nos va a devolver una foto seguramente de perfil, quizás una breve descripción del perfil, quizás nos va a devolver sitios que la persona tiene y un montón de información que podemos obtener solo del perfil de la persona, sin siquiera muchas veces estar abierto ese perfil, ¿no? Y fíjense al lado izquierdo, del lado derecho, perdón, que el selector es un nombre y apellido, ¿sí? Supongamos que del nombre de usuario me devuelve un nombre y apellido, porque no sé, en Twitter la persona puso el nombre y apellido completo, como muchas veces pasa. Bueno, podemos basarnos en un flujo de trabajo, donde comencemos con un nombre real, como aparece acá a la derecha, y lo que hacemos es buscar de vuelta en buscadores tradicionales, buscar en buscadores de personas, buscadores específicos, ¿sí? Vamos a buscar en redes en Twitter, en Facebook, etc. Y fíjense que eso nos va a devolver dirección, teléfono, nickname, redes sociales, familiares, a los cuales nosotros llamamos objetivos satélites, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte, un selector de búsqueda es un dato por el cual parte una investigación. Muy importante que ese dato, que esa investigación tenga un objetivo concreto para poder obtener esto y poder comenzar a trabajar en forma ordenada. Y un flujo de trabajo va a partir de ese selector y va a recorrer una serie de pasos, herramientas, etcétera, para devolvernos o más selectores, como pueden ver a la derecha, dirección, teléfono, niño, o directamente información, ¿sí? Como puede ser familiares, etcétera, para poder o cerrar el informe en caso que se haya cumplido el objetivo o seguir investigando, ¿sí? Por eso de vuelta hacemos hincapié en cuán importante es el objetivo, ¿no? Si no, uno nunca puede cerrarlo. Y también, es algo importante, tiene que tener un alcance, tiene que tener un tiempo, ¿sí? En la investigación. Tenemos que tener un inicio, un fin y un objetivo concreto. Ahora bien, nosotros en nuestra experiencia nos fuimos encontrando con
lo que se te había nombrado al lado de la desventaja, ¿no? La poca veracidad. Muchas veces uno quizás toma algo como verídico y termina siendo falso. Entonces, para poder entregar este informe en forma correcta y que la gente que recibe este informe pueda leerlo y pueda basarse en lo que mayor peso tiene y quizás lo que mayor veracidad tiene, lo que nosotros desarrollamos basándonos en algunos estándares internacionales es lo que denominamos la calculadora de investigación digital. La calculadora de investigación digital básicamente la dividimos en dos, en lo que es la clasificación de fuente y la clasificación del dato. Y en la clasificación de la fuente le vamos a estar asignando un código, un peso, dependiendo del tipo de fuente. Supongamos que la fuente es dudosa, ¿sí? Sería el peso 2, el código 2 que están viendo ahí en el cuadro. Nosotros denominamos a una fuente dudosa como que no se puede validar la confiabilidad o autenticidad del sitio. Supongamos un blog que no sabemos quién lo maneja. Pero se masificó la información, ¿sí? La información que trata es masiva, está en otros medios. Y la fecha y hora que presenta es coherente. Bien, eso podría asignarse a una fuente del tipo 2, dudosa. Una fuente de confianza es una fuente donde se valida la autenticidad, ¿sí? Validado por otra persona antes de publicar, confianza en quién origina la fuente, podría ser quizás algún medio de comunicación de los más confiables y demás, donde lo que esté mostrando tenga una fecha y hora coherente, etc. Peso 5. Después lo que vamos a hacer es clasificar el dato, ¿sí? ¿Qué me está mostrando esa fuente? ¿Me está mostrando un dato dudoso? ¿Un dato que no es confirmado, pero es lógico? Pero a su vez no se cuenta con otros selectores u otra información para validar, bueno, dato dudoso, 2. ¿Me está mostrando un dato válido? Un dato que fue confirmado de otra fuente, que es lógico y que se valida con otros selectores, bien, 5. Entonces supongamos que tenemos una fuente dudosa y tenemos un dato probablemente válido, ¿no? Supongamos que es 2 y 5. Lo que hacemos es sumar esos pesos y otorgarle una ponderación final. 2 más 5, 7, estaría lo que denominamos nosotros como PSB, que es posiblemente válida, ¿sí? La calculadora de investigación digital se basa justamente en el resultado de la fuente y del dato para otorgarnos un peso. Ese peso va desde no puede ser juzgado hasta validado, ¿sí? Generalmente van a encontrar muchos en dudoso, posiblemente válido, validada, pero al manejar este estándar ustedes, como investigadores, o ustedes como receptores del informe, cuando lean el informe, van a tener el título del hallazgo, van a tener la breve descripción, la evidencia, capturas, fotos, el enlace, la fecha y hora en que se obtuvo, y van a tener también el dato, la representación. Entonces, eso lo que va a servir es para ordenar, y para quizás comenzar por los posiblemente válidos para arriba, ¿no? Y descartar quizás los dudosos improbables, no perder tiempo y basarse en eso. Eso nos dio mucho resultado y es lo que proponemos para las investigaciones. Hasta acá venimos bien, me vienen escuchando bien. Gise, no sé si hay alguna duda o consulta. Voy a pasar a Dip y ya después le voy a dar el pase a Martín. Dale, perfecto, se escucha bárbaro. ¿Hay alguna duda o consulta hasta ahora? No, las van pasando igual en el chat y las hacemos al final. Bien, bien, perfecto. Vamos entonces a entrar un poquito en lo que es Deep y Dark, para entender un poquito este concepto, y después ya le doy el pase a Martín con lo que es cripto e investigación de cripto. Bien. Muchas veces nos toca investigar en este mundo, ¿no? Deep y Dark Web. Quizás investigando en lo que es la CLEARNET, para tener un poquito de concepto, muchas veces muestran un iceberg representando lo que es Deep y Dark. En realidad es una representación gráfica, no tiene nada que ver con lo que es tecnológica, ni mucho menos, pero quizás gráficamente uno puede decir, a ver, por ejemplo, lo que sobresale por arriba del agua, que es la parte más chiquita del iceberg, sería lo que es la CLEARNET, o red superficial. Esos sitios que ingresamos día a día, generalmente, esos sitios que son indexados por motores de búsqueda como Google, etc. Ahora, lo que está por debajo del agua, esa parte más grande del iceberg, o sea, la parte de más información, más datos, es lo que se denomina como Deep Web, ¿sí? Ahí hay un montón de cosas. Son datos no indexados por buscadores tradicionales. Por ejemplo, si yo pongo, no sé,
Emiliano X, Twitter, cuenta bancaria, o Emiliano Piscitelli, cuenta bancaria, y en principio no debería aparecer capturas o información de mi cuenta, ¿no? O ese tipo de cosas. O mi mail, por ejemplo, expuesto, ¿no? Directamente porque los buscadores no indexan ese tipo de información, porque está cerrado, porque tiene, obviamente, contraseña, seguridad, etc. Ahora bien, en la parte más abajo de ese iceberg, la parte más profunda, sería lo que denominan como las dark web, ¿sí? O las dark net, que ahora vamos a ver algunas. Existen muchas darknet, ¿sí? La representación o básicamente la descripción podría ser de las darknet, redes que pueden ser accesibles con software específico. La más conocida quizás es Tor, de Onion Router, o el enrutado cebolla, o el router cebolla, depende mucho, le dicen de una manera u otra. Pero también tenemos Freenet, tenemos I2P, tenemos Gnutella, existen muchas redes. Quizá la más masificada y la más relativamente fácil de usar es Tor. En realidad, estas darknet nacieron con un objetivo concreto y no fue el ciberdelito. Estas redes nacieron para darle privacidad y anonimato a las personas, para también poder dejar navegar a las personas que están en países que tienen limitada la navegación y, por sobre todo, darle privacidad y anonimato. ¿Qué pasa? Le dio tanta privacidad, tanto anonimato, que los delincuentes o ciberdelincuentes encontraron un muy buen lugar para realizar sus delitos, ¿no? O para hacer transacciones y demás. Es muy fácil utilizar Tor en realidad. Si cualquiera de ustedes alguna vez descargó Chrome, por ejemplo, o Internet Explorer en su momento, o Firefox, o lo que fuera, cualquier navegador, va a estar en condiciones de poder descargar Tor Browser, por ejemplo, o Brave, que es otro navegador que recomendamos nosotros, y comenzar a navegar en Tor, ¿sí? En los sitios de Tor. Nada más que eso. Lo único que tiene que hacer es descargar un navegador. Ahora bien, van a ver que tiene un look and feel similar a Firefox, en realidad comparte cosas con Firefox, por lo cual no le va a llevar más tiempo de uso o acostumbrarse que cualquier otro navegador. Pero ¿cómo funciona Tor? En el caso de Tor, lo que se hace básicamente es, uno puede instalarse un nodo de Tor para ser parte de la red Tor y compartir de esa manera espacio en disco, espacio de procesamiento, capacidad de procesamiento, memoria, etc. Y así esa red se va haciendo cada vez más grande y hay cada vez más nodos. Después uno puede tener un navegador de Tor para poder navegar en los sitios de Tor, o puede también poder tener un servidor donde aloje sitios, ¿sí? En este caso, tenemos a la izquierda la representación de Alice, como si fuéramos nosotros, utilizando un navegador Tor Browser para acceder a un sitio de Tor. Y tenemos del lado derecho Jane y Bob, que son dos servidores que tienen alojados sitios, ¿sí? en esta darknet. Lo que primero vamos a hacer nosotros, o nuestro navegador, nuestro Tor Browser, es preguntar a un directorio cómo poder hacer o qué camino tomar para poder llegar al sitio que queremos llegar. Eso es lo que nos va a hacer, nos va a armar lo que se llama un circuito, que nos va a hacer saltar por 3 nodos diferentes, que en muchos casos son 3 países diferentes. Todo lo que ven en verde son datos cifrados, información cifrada. Esa información va cifrada, por lo cual, en principio, no se puede llegar a acceder y descifrar. La única que va descifrada sería el último salto, que es entre el servidor donde está el sitio y el último nodo. Muchas veces, algunas fuerzas y demás lo que hacen es instalar nodo de Tor para ver si por ese nodo pasa este último salto. Y de esa manera lo que hacen es armar un directorio de sitios.onion. Hay soluciones y plataformas que hacen lo mismo también, y uno todos los días puede descargar todos los sitios.onion que se encontraron, de qué son, el título, etc. Si está online, no está online, estuvo online, etc. Ahora bien, este circuito que está acá es un circuito que sirve en principio para un solo sitio. Si quiero otro sitio, va a pasar por otro circuito. E incluso yo podría forzar a que cambie de circuito también. Cada vez que yo cambio de circuito, va a estar saltando en nodo diferente, quizás en países diferentes. A esto, si le sumamos la información cifrada, imagínense el anonimato que le da, ¿no? Tanto a el servidor web como al cliente web. Es muy importante eso. Entonces, el que esté exponiendo un sitio
un darknet market, como vamos a ver ahora, o el que esté navegando, en principio ya contaría con mucha privacidad, ¿sí? Por cómo es la arquitectura del Tor. ¿Por dónde pueden comenzar a investigar un poquito de esto y tener algunos sitios? Acá primero hay que saber que ya deja de ser .com.ar, .com. Si bien yo puedo utilizar mi Tor browser para navegar en la ClearNet y tener privacidad, anonimato, yo no recomiendo que lo utilicen para acceder a sus cuentas de banco, a su mail, sino porque no vamos a nunca saber por dónde está pasando eso. Entonces, eviten eso. Pero sí, quizás para realizar investigaciones, para anonimizar las investigaciones, podrían llegar a utilizar. Ahora bien, los sitios a partir de ahora en Tor son .onion. Ya no existe más .com.ar, .com, son .onion. Y fíjense en todo el listado que tenemos ahí, que es bastante difícil, no es algo como, no es Google.onion, ¿no? Es 3G2UPL, bueno, por lo cual hay que tener un directorio, hay que saber cómo llegar o a qué sitio llegar. Un buen lugar de inicio para que comiencen a investigar es thehiddenwiki.org, un sitio que está en la CLEAR, pueden acceder ahora mismo con cualquier navegador, y van a tener un listado que va indexando, ¿sí? Donde van a tener todos los .onion que se conocieron hasta el momento. Después tienen otros proyectos, después le vamos a pasar ahí, le vamos a compartir, donde se actualiza mucho más rápido, pero peguen una miradita por acá que está bueno para comenzar. Bien, una vez que tenemos nuestro navegador, ya sabemos dónde comenzar, vamos a encontrar un montón de cosas en lo que es Dark, ¿no? En este caso me llamó la atención, incluso fue reciente, esto hace unos días, un par de días, esta semana. No, el autor de este posteo no puso si era en la Dark o era en algún foro y demás, pero fíjense que abajo está pidiendo Bitcoin y está diciendo también que lo pueden contactar por Telegram, ¿no? Otro lugar, otra fuente interesante para poder investigar. En este caso lo que están vendiendo son accesos a datos de la policía, no se sabe qué policía, ¿sí? Donde van a tener datos personales. En este caso habían puesto de Maradona, fíjense, ¿sí? Datos actualizados al 30 del 12 de 2014, nombre, apellido, fecha de nacimiento, documentos, quit, dirección, etcétera, etcétera. Bueno, importante, ¿no? Cosas como esta vamos a encontrar. Vamos a encontrar también, por ejemplo, lugares donde falsifican documentos y vamos a poder también lo mismo, poder comprar un documento de cualquier país, dependiendo del país y la cantidad, el costo. Van a encontrar también en estos Darknet Market tarjetas clonadas, ¿sí? Una tarjeta tanta plata, 5 tarjetas tanta plata, promos, fíjense que hay promos, hay todo acá. 5 tarjetas con un balance de 3.500 cada una, aproximadamente $750, ¿sí? Van a encontrar también, por ejemplo, sitios donde van a vender billetes falsos, también lo mismo, dependiendo del país y la cantidad, el costo. Cuentas robadas de PayPal, cuentas robadas de redes sociales, dependiendo de la red social, o en el caso de PayPal y el balance que tenga, el costo que va a tener. Generalmente es un 10% del balance que tiene. En este caso, fíjense, la primera cuenta tenía $2.023 de balance y la vendían en $212. ¿Sí? Y van a encontrar también Darknet Market de cocaína, por ejemplo, de distintas drogas. Y se ve mucho también lo que es sitios de pornografía, sextortion o material obtenido por sextortion. En este caso, fíjense que la chica no tiene una cara muy contenta que digamos, la obligaron, incluso decía dentro de la descripción que a esta chica la habían obligado a través de sextortion a desnudarse y exponerse ante la cámara y ese tipo de datos, ese tipo de material lo están vendiendo en este tipo de sitios, ¿no? Bien. Y muchas de estas cosas lo que tienen en común es cómo se transacciona, qué se utiliza, qué medios se utiliza para pagar esto. En muchos casos se utiliza Bitcoin o quizás otras criptomonedas, pero Bitcoin es una de las más utilizadas hoy en día. Y los ciberdelincuentes tienen forma de poder lavar, ahora Martín lo va a explicar un poquito mejor, pero tienen formas de lavar o hacer tipo un lavado de Bitcoin, ¿no? En principio, podríamos decir que el Bitcoin podría llegar a ser anónimo, van a ver que en algún momento se puede llegar a no ser anónimo, por lo cual ellos lo saben y lo que hacen básicamente es dos cosas. O uno, o hacen apuestas online, donde muchas veces van a casinos online y juegan, por ejemplo, a lo seguro. Si yo a usted le pregunto, yo le doy $10.000, ¿no? En efectivo.
y le digo, no sé, esos $10.000 están marcados, por lo cual rápidamente hay que cambiarlos por otros $10.000 que no sean estos por motivos obvios, ¿no? Y le digo, tiene que ir a un casino. ¿Cómo creen ustedes que podrían entrar y salir con 10.000, un poquito más, un poquito menos, pero con otros $10.000, que no sean los originales? Ahí abro el juego a quien se anima a responder. Decime, Gise, si responde alguien, si no, espero unos segundos y si no seguimos, pero está bueno tener esta respuesta. ¿Sí? Son delincuentes que tienen $10.000 que fueron obviamente obtenidos de forma ilegal. Esos $10.000 están marcados de alguna manera, no se pueden utilizar. Para poder cambiarlos por otros $10.000, más o menos, van a tener que entrar a un casino y hacer algo. ¿Qué harían? Acá estoy levantando el chat, pero no tenemos respuesta. No sé si no se animan. A ver, Participación. cambio el dinero por fichas y luego las fichas por dinero. Bien, perfecto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que quería encontrar porque es la respuesta que hace la mayoría. Ahora, si yo le digo que los casinos deben ser uno de los lugares más monitoreados en el mundo, ¿no? Deben tener 150 cámaras por mesa, más o menos. Hacer eso es algo sospechoso, ¿no? Entonces, sería inviable, por lo menos para pasar por bajo sospecha. Lo que hacen generalmente es jugar un rato, en este caso en casinos online, juegan un rato, pero juegan a algo fijo, ¿no? Rojo, negro, mitad y mitad, supongamos a ruleta, ¿sí? O a cosas que van a poder salir con un poquito más, un poquito menos, quizás tirar el número, pero van a jugar un rato, van a tratar de pasar desapercibidos, ¿no? En este caso hacen lo mismo, y cuando cobran a otras billeteras que no son las originales en las cuales ellos transfirieron el dinero para jugar, ¿no? Ahora bien, también existen lo que se llaman los Bitcoin Mixer, que son sitios dentro de la Darknet que uno puede enviar un Bitcoin, ese Bitcoin le van a cobrar X cantidad de porcentaje, lo van a hacer un mixer, ¿sí? Lo van a lavar, como se le dice, y lo van a devolver a X cantidad de billeteras. Por lo cual, si un investigador estaba concentrado en una billetera, de repente va a abrir que se le abre el juego a un montón de billeteras. Entonces no va a poder continuar y va a tener un problema en ese sentido, por lo cual se va a complejizar la información, ¿sí? La investigación. Perdón. Bien, hasta acá entonces la parte de introducción, OSINT, Deep y Dark, metodologías, calculadora digital, fuentes y selectores. Y ahora le voy a dar el pase a Martín para que nos cuente un poco sobre el mundo de las criptomonedas y algunas investigaciones en criptomonedas. Te dejo de compartir, Martín, así puedes compartir vos, porque vas a necesitar compartir pantalla. Dale, perfecto, Demi. Gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ahí vamos a ir respondiendo. Yo estaba mirando justo algunos de los mensajes. Alguien está preguntando sobre las wallets. Ahora lo vamos a conversar un poquito. Listo, ahí cuando quieras compartir ya dejé de compartir. Dale, perfecto. Ahí comparto. Ahí está. ¿Ahí se ve el escritorio? Se ve perfecto. Bien, buenísimo. Bien, algunas cositas que comentó Emi recién con respecto a los casinos. Yo trabajé de cajero en el casino de Tigre cuando recién abrió, en el año 2001 hasta el 2000, desde el 2000 hasta el 2004. Es extremadamente difícil engañar a un casino sin una persona que esté operando desde adentro. ¿Esto qué quiere decir? Sin un cómplice dentro del casino, siendo empleado o lo que fuere del casino, es muy complejo. La diferencia está cuando el casino se transforma en virtual. Dentro de los marcos no, dentro de las estructuras delictivas, dentro de los cuadros delictivos, es muy posible, diría que en un 85% vamos a encontrar algún tipo de juego online. Así sea casino, apuestas, póker, juegos games, juegos de consola, ¿sí?
¿Pero por qué? No solamente es difícil de tracear, sino que no están debidamente regulados o no están alcanzados por la normativa que sí está alcanzado un casino, ¿sí? Debidamente instalado. O sea, loterías y casinos es lo que está regulando de alguna manera, a grandes rasgos lo comento, de alguna manera todo lo que son juegos físicos y apuestas y demás. Así que por ese lado hay que pensar cuando uno investiga en el posible cuadro delictivo que hay detrás de esto, en la conformación delictiva, ¿no? Bueno, yo arranqué así de una, mi nombre es Jorge Martín Vila, trabajamos con EMI en todo lo que ya mencionó EMI. Yo aparte trabajo para una parte del Poder Judicial como investigador. Eh, y bueno, me especializo en todo lo que es análisis financiero y lógicamente lo que es el mundo de criptomonedas, pero desde el punto de vista de lo delictivo, ¿sí? Cómo se inserta la criptomoneda en lo delictivo. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta como para arrancar. En primer lugar, tenemos que tener en claro qué es ser anónimo y qué es una navegación privada, ¿sí? Una persona es anónima cuando directamente está armado todo su perfil en Internet resguardando su identidad. ¿Está bien? No así cuando uno entra en el navegador con navegación anónima, uno es anónimo. Lo que sucede con ese navegador es que no va a guardar registro a priori, lo digo, porque hay formas de obtener la navegación de eso, en su dispositivo. ¿Sí? Eso lo quiero dejar claro porque cuando nos insertamos en el mundo de criptomonedas tenemos que tener algunos preconceptos como para entender por qué funcionan como funcionan, porque en realidad funcionan, ¿sí? Y de qué manera uno podría en su imaginario pensar cómo piensa un delincuente cuando lava dinero, ¿sí? Dentro de otro delito precedente, ¿está bien? Sin ser el lavado de dinero un delito precedente. ¿Por qué digo lavado de dinero? Porque en realidad todos los actos delictivos, si nos ponemos a pensar un poco, van a terminar en lavado de dinero, de alguna manera. Si una persona sigue el rastro o una ruta del dinero, seguro que a algún lado va a llegar, ¿está bien? Lo que es muy difícil quizás llegar a o sea, a los que comienzan la línea delictiva, ¿sí? Pero seguir la ruta del dinero de alguien no solamente nos va a georreferenciar, a grandes rasgos lo digo también, sino que también podemos llegar a sacar un perfil psicológico de la persona, ¿sí? Bien, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es esto que están viendo acá, que es la diferencia entre dinero virtual y dinero digital, ¿sí? El virtual es el dinero que no está regulado, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un mercado, por decirlo de alguna manera, en paralelo al sistema financiero económico legalmente formado, ¿sí? O convencionalmente formado, como lo querramos llamar. Que son los bancos, las financieras, las casas de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Para agregar un dato con respecto a todo lo que está debidamente regulado, para lo que es la estructura de delitos económicos, son sujetos obligados, ¿sí? Dentro de esos sujetos obligados entran las concesionarias de auto, por ejemplo, las aseguradoras, los brokers, ¿sí? Incluso algunos brokers muy grandes de turismo, en alguna parte tienen dentro de su plataforma una estructura financiera precisamente para gestionar créditos para solventar viajes. Por lo tanto, eso también se puede pensar dentro de un marco, cuando se investiga dentro de un marco delictivo. Que cuando yo digo marco delictivo quiere decir el cuadro general, ¿sí? De todos los integrantes o todos los sujetos que están dentro de esa plataforma delictiva, ¿sí? No quiere decir que necesariamente hay un delito que cumple esa persona o esa entidad. Y después el dinero digital. Y el dinero digital es todo lo que tenemos hoy en día. Está bien, todo lo que está en el home banking es dinero digital. ¿Por qué dinero digital? Porque yo lo puedo ver de una aplicación del celular, por ejemplo. Entonces, ese dinero que estoy viendo en realidad es totalmente digital, ¿sí? Es un dinero que no lo tengo, no es tangible. Pero sí puedo hacer operaciones, ¿está bien? A nivel digital. Se transforma en físico cuando voy al cajero y lo retiro, ¿está bien? Entonces, esta es otra cosa que tenemos que tener muy presente. ¿De qué estamos hablando? ¿Del dinero virtual o del dinero digital? ¿Por qué? Porque atrás de esto vamos a tener otras cosas,
que operan y gestionan ese dinero, ¿sí? El dinero virtual está gestionado por exchange, el trading, las wallets, ¿sí? Y ahí nos metemos en el mundo cripto, ¿está bien? Y eso serían monedas virtuales, ¿sí? Pero no todo en el mundo de la criptomoneda son monedas. Hay algunos que son contratos digitales que se llaman, como puede ser Ethereum, que son contratos, que en realidad son contratos que están basados en tecnología blockchain, que es una tecnología hoy en día muy segura para todo lo que es criptográfico. Bien, pero no vamos a andar en tantos temas técnicos, pero les voy tirando algunas cosas como para que después, insisto, en su imaginario investigativo cotidiano, puedan empezar a meter algunas de estas cosas que están viendo hoy dentro de su investigación, ¿sí? Después tenemos lo que ya Emi presentó. Yo hice algo que es un diagrama de flujo más enfocado al individuo y de qué manera uno podría llegar a inferir que la persona puede estar vinculada a algún hecho que pueda terminar en una criptomoneda o que pueda comenzar en una criptomoneda, ¿sí? Sepamos que esto está muy del punto de vista de las regulaciones. Una cosa es una persona, una offshore, que genera una offshore, que tiene una offshore. En realidad, entre esta persona en Argentina y esta offshore, que puede ser tranquilamente en Uruguay, tiene que haber algo que se llama facilitador, ¿sí? Ese facilitador lo que va a gestionar es dentro, en el caso de que sea, para agarrar un ejemplo cualquier Uruguay, va a tener que gestionar algún tipo de apertura de cuenta en el país de destino de esos montos, pero después va a suceder algo en el medio, que el dinero no va a tener muchas formas de ser transmitido. O va a tener que ser en forma física, como puede ser alguien que lleva bolsos o maletas con dinero, con lo cual ahí vamos a estar infiriendo en un tráfico de dinero, ¿sí? O va a tener que ser en forma virtual, si utilizan la criptomoneda, y del otro lado lo va a transformar en un dinero físico, o de alguna forma a nivel digital. A nivel digital va a tener que ser transferencia vía internet, ¿sí? ¿Se entiende, no? Hasta acá. Bueno, yo no tengo posibilidad de ver el chat, cualquier cosa, abra el micrófono, no sé, bueno, ahí los coordinadores me van avisando. Sí, alguien abrió el micro, creo. No, yo, vas perfecto, Martín. Después bien. al final vemos si hay consultas y las vamos formulando, ¿vale? Perfecto, gracias. Bien, dentro de lo que es la investigación de individuos, por lo menos acá en Argentina, tenemos, y en toda Latinoamérica diría, porque Argentina el boletín oficial está suscripto a lo que es los boletines oficiales de Latinoamérica. En el primer lugar que deberíamos buscar es el boletín oficial, ¿está bien? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la estructura de la estructura empresarial de ese individuo, ¿sí? Hasta acá, fíjense que todavía no tocamos monedas, ni criptomonedas, ni nada virtual. ¿Pero por qué? Porque hay un error de conceptos. Uno dice, agarramos la criptomoneda y arrancamos por ahí. Es imposible arrancar una investigación de una criptomoneda. Ya van a ver por qué. Pero uno investiga siempre del lado del individuo, ¿sí? Y las conexiones de ese individuo con otras personas, ¿está bien? Que es un poco lo que comentaba Emi de objetivos satélites, ¿está bien? Es muy difícil, y ya para sacar el velo de ese mito, encontrar una persona detrás de una criptomoneda. Es extremadamente complejo. Con las Bitcoin hay algo que se viene haciendo, que ahora lo vamos a ver en la plataforma, que es posible llegar, pero es muy difícil decir, no, eso está siendo usado para cubrir, o alguien está ganando dinero vendiendo droga y está cobrando en Bitcoin. Sepan que es extremadamente complejo eso. Nosotros lo usamos en donde trabajo para la justicia, mucha ingeniería social, primero para entender si existe alguna estructura virtual, ¿sí? Bien. Bien, dentro de este diagrama de flujo encontramos algunas plataformas vinculadas a offshore, ¿está bien? Estas dos primeras son de los periodistas independientes que se hicieron famosos con los Panama Papers. Después tenemos de boletín oficial, vamos a sacar empresas, situación crediticia, que esto es netamente un análisis financiero.
para entender una situación crediticia de una persona, para saber si hay un acto delictivo, para aproximarnos, tenemos que primero entender que hay que leer el Banco Central, que son datos abiertos, o cualquiera de nosotros, y nosotras podemos entrar y por un quit saber los movimientos, y simplemente hay que agarrar eso, imprimirlo y empezar a ver cómo es el flujo de dinero, ¿sí? Y de ahí una persona puede empezar a inferir si hay algún acto o no delictivo. Automotores, domicilio y bueno, los básicos, información de la persona, ¿sí? DNI, quit y todo lo que se desprende de eso, ¿sí? Acá tenemos algo de tipología, ¿está bien? Esto de la GAFI, ¿sí? Hoy hay un montón de manuales de tipologías de la GAFI, en donde desde el año 2018, si mal no recuerdo, ya se empezaron a pensar en lo que son los movimientos a través de criptomonedas, ¿sí? Es más, entre la GAFI y Naciones Unidas han sacado manuales en forma de cooperativa entre la utilización de criptomonedas y todo el medio tecnológico respecto al funcionamiento del terrorismo. Así que hoy tenemos manuales de todo tipo para encontrar. Y esos manuales, lo bueno de este tipo de tipologías, que salen de la práctica, ¿está bien? O sea, todo lo que se ve en esos manuales son prácticas delictivas explicadas, ¿sí? Por lo tanto, no solamente una persona puede aprender a investigar delitos, sino que una persona tranquilamente puede aprender a lavar dinero con esos manuales, ¿sí? Esto lo aclaro porque recuerdo que a fines del año 2019, antes de que nos agarre la pandemia, estábamos, bueno, con Emi participamos del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, y uno de los oyentes me dijo, pero nos estás enseñando a lavar dinero. Bueno, sepan que para investigar esto tenemos que mínimamente saber cómo es el flujograma del dinero para ser lavado y cómo se inserta dentro de del cuadro delictivo, ¿sí? Y por qué termina en una criptomoneda, ¿está bien? Bueno, acá tenemos una plataforma de trading. Esto es una cuenta mía en Buda.com. Buda.com es una exchange chilena, utiliza la tecnología de Amazon. ¿Y por qué es importante esto? Y se los estoy mostrando. Si nunca vieron una exchange, bueno, o si nunca vieron un flujograma de trading, bueno, esto es un trader, ¿está bien? ¿Qué pasa con el trading? Que es algo que también tenemos que tener en cuenta, más allá de entender la criptomoneda. El trading hace que la gente gane plata sin necesidad de generar dinero, ¿sí? ¿Con qué juega esto? Con los valores de mercado. Esto es como el dólar, ¿está bien? Hoy yo tengo $100, sale 140 pesos, digo, cualquier número, y mañana se va a 180 y ya gané plata, con el simple hecho de tener $100. Entonces, ojo con eso, porque también entramos siempre a lo que es la criptomoneda, o si tiene criptomonedas. Ojo, porque el trading es lo que hace que la persona, que el individuo y que el marco delictivo empiece a tener dinero, ¿sí? Lo único que tenemos que descubrir acá, a ver si está involucrado la criptomoneda dentro de algún actor de ese delito, ¿sí? Entonces, conocer exchange, conocer plataformas de trading nos va a ayudar un montón para entender cómo funciona el mercado de las criptomonedas. Fíjense, esta imagen creo que es del año pasado. Sí, principios del año pasado, me parece. No tengo la ficha acá, pero bueno, estaba 480.000 pesos la Bitcoin. Hoy está 8 millones y pico. Así que imagínense, en un año, con una Bitcoin, cuánto dinero cuánto dinero obtuvo esa persona. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender en principio. ¿Cómo se genera dinero con una criptomoneda? ¿Está bien? Son inversiones, ¿sí? Están dentro del mundo de las inversiones. Monedas virtuales de juegos en este caso. Esto es una imagen de pavos que se llaman de Fortnite. Y Fortnite es un juego de una plataforma, PlayStation, PC, Xbox, ¿sí? Que en este caso, era porque había un grupo de gente que lavaba dinero con este tipo de pavos, que es lo que hace. O sea, yo vendo droga en la esquina de mi casa, agarro, compro pavos, y esos pavos después los inserto en eBay, por ejemplo, y los vendo. ¿Sí? Acá. ¿Está bien? De esa forma, ¿qué estoy haciendo yo?
obteniendo dinero líquido de un negocio oscuro, me sale, de un delito, ¿está bien? Fíjense lo fácil que es. Hasta acá todavía ni entramos a lo virtual. Simplemente, esto es todo digital, ¿sí? Simplemente, ¿qué hago? Me creo una cuenta en Fortnite, me pongo a jugar, compro los pavos, ¿sí? Compro los pavos y los revendo o vendo esos pavos en eBay. Y automáticamente obtengo el dinero lavado. Una maniobra extremadamente fácil, ¿sí? En este caso, descubrieron $250.000 de artículos Fortnite vendidos en eBay, ¿sí? Esa es la mentalidad, ¿no? Tenemos que tener una mentalidad para este tipo de cosas simplista, ¿sí? Una mentalidad en donde no lo vamos a ver superficial, pero la estructura para la investigación tiene que ser simple. ¿Está bien? Si lo vamos a ver del lado tecnológico, del lado criptográfico, va a ser muy complejo. Y si vamos a priori a que queremos agarrar a la persona que está detrás de eso, bueno, sepan que va a ser un poco complicado. Pero va a ser complicado porque hay toda una estructura detrás. ¿Sí? No, estas personas nunca operan solos, por supuesto. ¿Sí? Menos en el ámbito digital. Y menos teniendo en cuenta esto que hablamos al principio, si son anónimos, si son privados. ¿Está bien? Hoy una conexión privada que se puede dar por un VPN, en donde pivotea mi IP en un IP en Estados Unidos, que lo que me hace es un IP privado, 192.168. No importa, son datos técnicos, pero para que lo tengan ahí en su imaginario, es muy difícil de tracear, es muy difícil de llegar hasta ahí, ¿sí? Pero si nosotros pensamos en forma simplista, alrededor de la estructura, alrededor de la persona, alrededor del objeto de investigación, es muy posible que lleguemos a algo. Y eso se hace mucho con la ingeniería social, ¿sí? Creo que Emi mencionó el grupo de investigación de ingeniería social, en donde, bueno, Emi lo dirige, yo en este caso lo coordino. Somos 2 de los 5 integrantes que estamos ahí como en la dirección. Trabajamos muchísimo el entender a la persona y vincular al individuo, a la persona, con el acto delictivo y el uso de las criptomonedas, ¿sí? Bien. Este es un caso 2019 también. Esta red de pedofilia muy grande, seguro la sintieron nombrar, en 38 países de forma simultánea por Inglaterra, ¿sí? Para todo lo que son investigaciones de este estilo, bueno, hay agentes infiltrados y demás, esto no lo podemos sacar por una investigación digital. Hay formas de infiltración donde por una red social, por ejemplo puede ser Facebook, que es una red social que se utiliza muchísimo, y Telegram, creo que Emi la mencionó también, en donde podemos hacer con alguna pieza de software algo de traceo y ver después de qué manera obtener datos de ese grupo, ¿sí? Pero lo que nos llamó mucho la atención de esta causa es que se empezó a ver el flujo de dinero, ¿sí? No importa si son Bitcoin, criptomonedas o qué tipo de dinero, sino el flujo de dinero. Cuando llamamos flujo de dinero estamos hablando de transacciones. Y fíjense en la cantidad, 7.300 transacciones, del 2015 hasta el 2018. ¿Sí? Entonces, acá ya empezamos a ver algunas cosas vinculadas a entre lo que es esto de la obtención de material y lo que son las criptomonedas, ¿sí? Ahora, ¿por qué Bitcoin? Uno se pregunta porque siempre terminamos en las Bitcoin, ¿sí? Bueno, Bitcoin, porque es la más famosa, vamos a llamarlo. Hoy en día, si yo tendría que elegir una criptomoneda y estaría dentro de un cuadro delictivo, me tiraría más a un Dash, por ejemplo. Que está creciendo, ¿sí? Dentro del trading, su valor está creciendo en forma exponencial, perdón, y me genera mucho más retorno de la inversión de lo que un Bitcoin, ¿está bien? Y es mucho más fácil de hacer la transacción, ¿sí? Y es mucho más privada, ¿está bien? Hoy el Bitcoin no es tan privado. El Bitcoin se puede decir que sí se puede tracear. Vamos, nos va a costar un montón llegar a algún lado, pero sí se puede tracear. Bien. En este caso, fíjense, el Welcome to Video estaba alojado en la Darknet. Bueno, en general hay una parte de lo que son las investigaciones que no podemos perder de vista, es que de alguna manera tiene que salir a la superficie de todo esto. Y la única forma es la Clear Web.
La Clear Web lo vemos incluso con el WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? De alguna manera hay que sacar todo esto para arriba, a la superficie, porque a no ser que estemos financiando o se esté financiando algo netamente digital, como puede ser en un paraíso digital, no sé, se me ocurre un super malware que lo que haga, que le sirva para generar un 0-day, no sé, en una central eléctrica, la realidad es que no nos serviría demasiado. O sea, de alguna manera tenemos que sacar a la superficie todo este dinero, ¿sí? Bien. Los casos más típicos de la utilización de criptomonedas, que es el phishing, ¿sí? Que lo vamos a ver constantemente, el phishing, la extorsión, el phishing por acá en este caso enviado por pero bueno, ahí está. Lo vamos a buscar. Enviado por el WhatsApp, ¿sí? Y entonces, con este wallet sí podemos sumergirnos de alguna manera en alguna plataforma. Bien, yo la presentación vamos a entrar a lo que son las plataformas de criptomonedas, ¿sí? Yo tengo separado Google por un lado y Tor por el otro. Esto es Tor, una navegación privada que la hace anónima, y esto es netamente Google, ¿sí? En una navegación abierta, ¿está bien? En donde no tengo ningún problema en utilizarlo, ¿por qué? Porque todo lo que tengo abierto está perfectamente resguardado, vamos a llamarle, porque son cosas que se utilizan desde la Clear Web, ¿sí? Desde la superficie, ¿está bien? Pero ya cuando nos metemos a Tor, la cosa cambia. Yo esta parte, fíjense que la tengo toda enmascarada, vamos a llamar la conexión, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es buscando algunas direcciones de, que puede estar vinculado a algún ilícito, que no lo podría buscar en la superficie porque de alguna manera, si a mí me está investigando, podrían llegar a mi conexión de internet, ¿sí? Entonces yo acá lo que los voy a invitar en una forma rápida es para que entiendan cómo se arma un cuadro delictivo con esto, ¿sí? Y cómo se anonimiza o cómo se hace privada una persona cuando quiere hacer un acto delictivo. Pero primero me voy a apoyar un poquito en esta wallet, que es la del phishing, para que vean algunas de las plataformas de donde se pueden obtener datos, ¿sí? En este caso, acá, blockchain.com o .info, yo había puesto .info, me salió .com, y acá tenemos un buscador y ponemos la wallet ahí, ¿sí? Le damos Enter, y ahí nos va a salir dos wallets, uno es Bitcoin y el otro es Bitcoin Cash, ¿sí? Que vale un poquito menos que el Bitcoin. Vamos a entrar a la primera cadena. Está buscando. ¿Está bien? Nos levanta el QR, que eso lo levanto con el celular y automáticamente tengo la dirección del hash de wallet, que se llama. Después hay otro tipo de hash, que es como este, que es más largo, que se llama hash de transacción, ¿sí? Y es acá donde nos va a levantar las transacciones. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros cuando investigamos criptomonedas? Son las transacciones. ¿Está bien? Esto. ¿Por qué? Porque estas transacciones nos va a vincular a todas las wallets en donde hace referencia esa wallet que estamos investigando. Por dos cosas. Primero, en esta transacción nos vamos a dar cuenta si hay un mixer, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque en este caso, uno cuando ya afina el ojo con esto, empiezan todos con 1. ¿Está bien? No tengo un 3. ¿Sí? Ahora les voy a tirar un tip con respecto al 1 y al 3. ¿Está bien? Sin entrar en demasiados detalles técnicos. Esa cuestión de criptografía, sin entrar en demasiados detalles técnicos, uno ya puede tener una pequeña aproximación. Si estamos detrás de un mixer, en esta transacción, es muy posible que todos sean unos al principio, ¿sí? Y esta 3 es porque generalmente el 3 es un número que sale dentro de su criptografía cuando esa cuenta está referida a una apertura de una exchange en la Clear Web, ¿sí? En la superficie. ¿Está bien? Fíjense que toda esta wallet, que esta que estamos buscando nosotros, está vinculada a esta wallet que empieza con 3, todas estas también. ¿Qué se me ocurriría hacer? Si alguna de estas también está vinculada a un marco delictivo. Entonces me voy a
Vamos a ir a Google, una plataforma que se llama Bitcoin Abuse. Bitcoin Abuse. Ahí está. Así que lo había abierto. Y voy a tirar la wallet en esta plataforma, ¿sí? La busco. ¿Está bien? Y ahí me salen todas las denuncias que hay detrás de esa wallet. Fíjense que hasta hace 5 meses esta wallet siguió generando transacciones, ¿sí? Siguió siendo utilizada para transacciones. Y acá vamos a encontrar todas las denuncias que tiene esa wallet. La última, noviembre 2020, ¿sí? Bien. Y fíjense acá, dice el contexto del engaño. Entonces, como les decía recién, a mí me interesaría saber si todo esto conformaría un marco delictivo. Entonces, ¿qué haría? Bueno, agarraría otra de las wallets y la buscaría también ese Bitcoin Abuse para ver si existe también ahí. Creo que marqué de más, ahí está. A ver si la encontramos en esta plataforma. Y también la encontramos, ¿sí? Esta es la mentalidad que de alguna manera tenemos que, que empezar a tener, que es un poco conocer algunas plataformas y después decir, bueno, está bien, pero ¿cómo es utilizar esta plataforma? ¿Sí? Y entonces así vamos combinando con todas. Les aseguro que todas están denunciadas en esta plataforma, ¿sí? Bitcoin Abuse. ¿Está bien? Se lo recontra seguro. Ahora, el tema está que lo que nosotros deberíamos de conocer es esta wallet. ¿Está bien? Porque esta wallet nos va a llevar de alguna manera a la superficie. Acá por una cuestión de tiempo no nos va a dar el tiempo para hacer esto, pero fíjense, de acá esta se va a terminar vinculando con otra de acá, también se va a abrir para este lado, por lo tanto una parte de esa operación, fíjense, que acá tenemos este monto, se divide en dos partes, esta posiblemente puede ser que la parte más gorda de la wallet termine en un mixer y esta sea una comisión, ¿sí? Que se lleva la wallet por el hecho de hacer la operación, ¿sí? Esas son las formas en que deberíamos de pensarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otra plataforma, ¿sí? Bitnodes.io, que es donde están todos los nodos de Bitcoin a nivel mundial. Creo que estaba Argentina en la 36, acá tenemos Argentina. Entonces de acá nos va a mostrar todos los nodos que hay de Argentina hoy para operaciones de Bitcoin, ¿sí? Y acá tenemos. Esos son todos los nodos que hay en Argentina, con su respectivo número de IP y demás. Esto sí, cuando hablamos de Bitcoin, sirve. Y fíjense qué interesante, porque acá nosotros sabemos que tenemos IP, por ejemplo. En este caso yo sé que este IP que arranca con 190 es de Diplam, ¿está bien? Y fíjense cuál es la empresa, está en Marcos Paz. Entonces, ¿cómo combinamos esto? Bueno, de alguna forma tenemos que llegar a este dato. Esa es la parte que hace anónima o que tenga gran poder de anonimato el Bitcoin, que llegar desde esta plataforma, desde la wallet, que entra por el phishing, ¿sí? La wallet que yo usé entró por el phishing. Después la tiré en Bitcoin Abuse a ver si realmente estaba denunciada. Está denunciada. Esa wallet va a otra que empieza con el número 3. Y relacionar esa wallet con algo de acá es realmente lo complejo. ¿Se puede hacer? Sí, se podría llegar a hacer. Pero sepan que en alguna parte vamos a tener que usar ingeniería social alrededor de esto. ¿Sí? Ahora, esto que les estoy mostrando no quiere decir que están todos dentro de un marco delictivo. ¿Está bien? Nada que ver. Esta puede ser gente cualquiera que tiene Bitcoin. ¿Sí? Ahora, yo me preocuparía, y esto por el simple hecho de ser un bicho más que nada, si están gestionando 1000 Bitcoin por mes. Ponele, ahí sí me preocuparía. ¿Pero por qué? Porque no hay regulaciones que lleguen hasta ahí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Tenemos esto, de acá. Esta es Bitso, que es una wallet o exchange mexicana, ¿sí? Esta para que si nunca vieron una wallet, para que vean cómo es la estructura. Uno ingresa dinero y lo transforma en la moneda que quiere, con la cotización. Después tenemos esta Binance, que es una exchange también,
que son las dos muy fáciles de obtener una billetera, ¿sí? En algún momento, las que están debidamente reguladas como Ripio, Buda en Chile, y alguna otra les piden lo que se llama la prueba de vida, que es precisamente una selfie con el número de documento, con una nota, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la DIP y la DARC? ¿Sí? Bien, yo les voy a mostrar lo fácil que es armar un mail por un lado. ¿Está bien? Acá tenemos un mail. Este es SecMail, Secure Mail Service. ¿Sí? Es un mail completamente anónimo y privado. Realmente es imposible de rastrear. Hay dos mails que yo vi, dos dominios o dos plataformas de mail. Uno era ProtonMail y una Hashmail, que yo las tuve, que nos llegaron por una causa que viene del FBI, en donde tenían captadas las cuentas de ProtonMail y Hashmail de las personas que están involucradas en el delito. ¿Sí? Sepan que eso es muy difícil de rastrear simplemente con una investigación digital. Algo tiene que haber de infiltración para poder saber que existe eso, o alguna vulnerabilidad que se rompió o se utilizó en realidad, o alguna falla de dar información desde los delincuentes, ¿sí? Porque si no es muy complicado llegar a eso. Bien, yo acá me voy a registrar. Voy a poner 2022, un password cualquiera. Vamos a ver si podemos dar de alta una cuenta totalmente encriptada, anónima. A ver si la conexión me ayuda. Bueno, a ver. Está diciendo el código. Y 6. Es un 0, una J. A ver. Ahí está. Listo, ya creé una cuenta de mail. ¿Sí? jmb2022@setmailpro.pro. ¿Sí? Sin más. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto ya está creado. ¿Está bien? Piensen en cómo se da de alta una cuenta en Google. ¿Sí? Verifican el celular, tiene que tener una cuenta de respaldo de mail, etcétera, 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 etcétera. Esto ya está creado. Ahora voy a crear una cuenta de una wallet, Hidden Wallet, en este caso, para que vean lo fácil que es. JMB 2022, setpower, setpower, y acepto, create account, listo, ya tengo mi wallet. Fíjense que lo que le decía del 1 adelante, ¿sí? Hoy, las wallets que no están debidamente reguladas en el país es muy posible que empiecen con 1, ¿está bien? Bien, fíjense, yo ya tengo una cuenta de mail, ¿sí? Que voy a ver si puedo entrar. IMB. Ya la virtualidad nos deja chicatos. Eso si mal no recuerdo. 22@gmail.pro. Bueno, no tiene ganas de que entre. A ver, voy a probar con otra que tenía. 21. Esta puede fallar, ¿sí? Ahí está, ahí entró. Esta es una que había creado hace un ratito. Fíjate que ya tengo todo del inbox, ¿está bien?
y yo me quiero mandar esta wallet que ya la tengo creada, ¿sí? Es más, con código QR, y acá puedo poner la dirección y cuánto le envío de cripto a quien sea, y yo me quiero mandar desde acá, ven acá, quien quiera. No sé, voy a poner mi mail. No, ProtonMail voy a usar para asegurar la privacidad. Vamos a ver si me llega. Bueno, supuestamente ya lo mandé. Ah, esta es, perdón, si se sigue viendo la pantalla, esto es Buda, ¿sí? Y esto es esta es mi billetera, acá está, Vista Trader. Ahí está, hago un paréntesis para que vean una Vista Trader en tiempo real. ¿Sí? Esta es la Vista Trader en tiempo real, acá va a aparecer el gráfico. El Brave, que se los mencionaba Emiliano hoy, tiene acá la posibilidad de hacer directamente la navegación con el motor de Tor detrás, por lo tanto no haría falta de tener instalado Tor. En mi caso yo prefiero usar Tor, pero bueno, fíjate la vista trader, ¿sí? Esta vista es lo que nos debería hacer pensar de cuando una persona, por ejemplo acá, en el 2021, estamos en 2021, a principios de 2021, invirtió en Bitcoin, en criptomoneda, ¿cómo estaría hoy? Fíjense cómo ha subido la curva. ¿Sí? Esto sigue ascendiendo. ¿Sí? Bueno, vuelvo un segundito a ver si me llegó el mail con mi wallet. Era mi ProtonMail. Acá sigue estando dentro de un ámbito anónimo, ¿sí? O sea, no solamente abrí un mail anónimo, sino que me estoy mandando desde un mail anónimo a otro mail anónimo una wallet que está creada en Tor, sobre Tor. Por lo tanto, es completamente anónimo. Es muy difícil de tracear la comunicación de esto. Si no estoy con un sniper detrás de esa red, ¿sí? Creo que ya estamos terminando. Muestro esto, esperemos que haya mandado la wallet. Ahí está, fíjense. Listo. Ahí tengo una wallet totalmente operativa. ¿Sí? Si esta wallet yo la llevo a Buda, lo llevo a Bitso, la llevo a Binance, y es una wallet totalmente operativa. ¿Cómo sabemos si está totalmente operativa? Me voy un segundito a la Clear Web. Vamos a buscar blockchain. Está. También acá. Acá. Ahí está. Ya está creada. Automáticamente ya está dentro de la cadena de lo que son las wallets de Bitcoin. Totalmente operativa la wallet, ¿sí? Ya me aparece acá. Ya aparece en blockchain.com. Listo, ya está totalmente operativa. Fíjense que nos llevó menos de 5 minutos tener un mail anónimo, una wallet totalmente operativa. ¿Sí? Si alguien me transfiriera Bitcoin acá, ya puedo yo con ese Bitcoin ir y transferírmelo a Buda, que es con la que tengo la relación con un banco, ¿está bien? Y de ahí transformarlo en dinero. Más que nada quería mostrarles, voy a detener la presentación. Bien, ¿ahí se me sigue escuchando? Sí. Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Sí. Más que nada, quería mostrarles, seguro que hay, quizás no en lo inmediato, pero va a generar un montón de dudas. Quería mostrarles cómo se da de alta, lo rápido y fácil que es dar de alta una wallet, ¿sí?
¿Qué es lo primero que uno dice? Pero ¿cómo puede ser que sea tan fácil, tan rápido? Pero puede ser tan fácil y uno del lado del investigador, la primera que se pregunta es, no puede ser tan fácil, esto es muy tecnológico. Y no, fíjense que no necesitamos ni siquiera conocimientos de tecnológico, de nada. Simplemente tener una plataforma en donde nos metemos a conocer una plataforma, que esa plataforma la vamos a sacar de cualquier link de la Clear Web, ¿sí? Si ponen en Google links Tor 2021, ahí les va a aparecer un montón de cosas. No tenemos mucho más tiempo, me parece, porque da para mostrar un montón de cosas, pero... Acá en relación, Martín, a lo que vos venías conversando, consultan Sí. entonces que la creación de una billetera no conlleva tener que incorporar ningún dato personal, nada que yo pueda verificar. Nada, absolutamente nada. Es totalmente anónima y privada. Las que requieren datos personales, que se llaman pruebas de vida, son las que están debidamente reguladas en un país. Argentina tiene a los que son a Ripio, por ejemplo, regulada por una cuestión de un comercio establecido en Argentina, ¿sí? Pero la normativa del Banco Central no alcanza puntualmente a la criptomoneda, pero sí alcanza a la empresa como entidad que trabaja dentro del territorio, ¿no? Entonces sí nos pide una prueba de vida. ¿Está bien? Bien, y hay una consulta por ahí un poco más finita que dice si yo necesito o si puedo inmovilizar una cuenta con bitcoins a los fines de recuperar el dinero o de alguna manera, así como hacemos con las cuentas físicas, si yo puedo Congelarla. inmovilizar o pedir la congelación, claro, de las cuentas. No al nivel de... Sí, perdón. Alguien abrió el micrófono, aparte dijiste. Bueno, contesto entonces. A ver, como esa que mostré, no, es imposible. Congelar esa wallet es totalmente imposible, primero porque no sabemos de qué manera congelarla, no sabemos ni dónde está ubicada esa wallet. Insisto, esto da para hacer una charla mucho más extensa, ¿no? Pero no tenemos ni siquiera un punto de georreferencia, ¿sí? Si tuviéramos un punto de georreferencia, uno diría, bueno, voy a este lugar y hago incluso un allanamiento. Y digo, bueno, saco todos los dispositivos y los veo. Es muy posible, ¿cómo sigue esto? Es muy posible que ese tipo de wallet que yo armé la lleve a una wallet en frío que se llama, que es un dispositivo en donde yo únicamente tengo que cargar esa wallet. ¿Está bien? Y la enchufo y le meto Bitcoin y la desenchufo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con las entidades debidamente reguladas? Bueno, uno debería ustedes como Ministerio Público Fiscal o con la competencia jurídica que tengan, deberían ir al proveedor, vamos a llamarle así, y decir, mira, esta persona vinculada a esta wallet está dentro de un marco delictivo. Entonces ahí sí, pero ahí ya no es la normativa financiera, sino es la normativa comercial, diría. No quiero invadir el ámbito del derecho, pero sería comercial, algún ilícito a más nivel comercial. Bien, y consultan también, tampoco al momento de hacer, más allá de la apertura de la billetera, al momento de hacer la transacción, tampoco pide ninguna verificación de datos. Absolutamente nada, nada. Por eso justo le mostré esas dos plataformas, porque si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con una apertura de cuenta en Google, que nos pide número celular, un mail adicional, nos manda el mensaje con un código. No, esto no nos pide nada. Y fíjate que funciona, porque si me hubiera mandado ese mail a un Gmail mío, me hubiera llegado, a un mail corporativo me hubiera llegado. No hay forma de tracearlo, eso. A no ser que nos hagamos de los dispositivos. Si me hago del dispositivo, ya pasaremos a un aspecto más forense, se podría llegar a determinar si la persona tendría o utilizaría algún tipo de esas plataformas, ¿sí? Pero a priori no, es muy, muy complicado. Pero sí, decime. No, digo, si querés explayarte por ahí un poquito más en lo que te referís a si me hago del dispositivo. Digo, por ahí parece claro, pero no es tan claro. Bien, si me hago el dispositivo me refiero a que en un allanamiento, por ejemplo, ¿qué hago? Bueno, agarro todo el dispositivo electrónico que hay, computadoras, celulares, no sé, hasta la consola de los juegos. Me llevo todo y hago todo lo que es el proceso forense, con lógicamente la cadena de custodia como corresponde, ¿no?
y de ahí obtengo datos de esos dispositivos. Si yo me doy cuenta que en uno de esos dispositivos había una wallet, la instalación de una aplicación para operar con Bitcoin, bueno, ahí la cosa cambia, porque en realidad yo tengo la aplicación con que la persona operaba, pero la persona cuando yo llegué la puede haber borrada la aplicación, ¿sí? Pero con técnicas forenses uno puede saber si había aplicaciones instaladas, a eso es lo que voy. Si obtenemos el dispositivo físico, bueno, es posible llegar a alguna plataforma que se utilizó. Hay más allá de lo que es los dispositivos físicos, algo que se me pasó de largo, es que están los canales no financieros, vamos a llamarlo, ¿sí? Como puede ser Mercado Pago, ¿está bien? Mercado Pago no es una entidad financiera. Mercado Pago es una especie de carrito que lleva dinero para un lado y para el otro, ¿está bien? Mercado Pago utiliza, o por lo menos hace algunos años atrás, utilizaba al Banco Patagonia para todo lo que es la parte financiera. Entonces, si yo quiero poner plata en Mercado Pago, voy al Pago Fácil de acá al lado, ¿sí? Totalmente anónimo, puedo ir yo, como cualquier persona, a mi nombre, y decir, toma, yo quiero poner plata en esta cuenta de Mercado Pago. ¿Está bien? No va a ir con mi número de documento, ¿se entiende? ¿No? Siempre estoy hablando de marco delictivo, con todas las cosas previas falsas, ¿sí? Con una criptomoneda pasa lo mismo, con la Ualá pasa lo mismo, pero la Ualá, la tarjeta prepaga, sí le alcanza la regulación del Banco Central. ¿Está bien? Porque es una tarjeta de crédito prepaga. Mercado Pago no tiene tarjeta de crédito. ¿Entiende? Hago esta diferencia para que se entienda también que en esta sopa de cosas virtuales están todas las plataformas no convencionales. Ni hablar si ya entramos a hablar de técnicas tipo Hawala y ese estilo, ¿no? Sí. No, digo, por ahí como para ir cerrando un poco lo que habló Emiliano al principio, todo lo que venís comentando vos, más allá entonces de la cuestión técnica o de tratar de perseguir técnicamente qué es lo que pasó con esa criptomoneda o con ese pago digital, sí nosotros tenemos que tratar de valernos de los demás indicios que están alrededor, valernos de lo que es la ingeniería social y demás medidas que nosotros podamos ir marteando como para poner en contexto esa operación más allá de la operación en sí. Sí, correcto. Discúlpame, Gisela, hay unas consultas acá que yo estoy viendo justo que salen, muy interesantes. Primero, discúlpame, las contesto un segundito. Sí, obvio. Hay algo que se llama cooperación internacional, que en todo lo que es delitos está muy aceitada. Por lo tanto, si es alcanzado algún país en cooperación internacional con Argentina, la reglamentación argentina va a chocar con ese país, con la reglamentación de ese país, y van a poder proseguir con él, o sea, van a poder hacer el procesamiento como corresponde, ¿no? Dentro del acto delictivo. Y por otro lado, las wallets, esta que yo mencionaba, esta que les mostré, solamente las podemos obtener si obtenemos el dispositivo, si no es muy difícil. Bueno, perfecto. ¿Quieren hacer alguna conclusión, Martín, Emi? Bueno, a ver, en lo personal, una cosa que comentaba Emi hoy del traceo, el traceo es tratar de seguir una línea con respecto a criptomonedas, es extremadamente complejo, hoy no hay nada que automatice eso. Hay algunas cosas que le automatiza Maltego con respecto al Ethereum y al Bitcoin, que es simplemente hacer una minería de datos que según en la parte judicial que estemos, no está avalado. A mí me ha pasado donde trabajo que no me avalaron una minería de datos, porque está muy pegado a lo que es inteligencia, por lo tanto no me tiraron abajo la prueba. O sea, la prueba que hizo el prosecretario la tiraron abajo por eso. Pero tracear una criptomoneda es extremadamente complicado. No se puede hacer por sí solo. Emi, no sé si querés agregar algo, pero hay que usar ingeniería social. No se puede hacer esto por sí solo, menos automatizado. Ahí le recomiendo, me está dando justo el sol acá. Ahí le recomiendo un caso que siempre contamos nosotros, es el caso de Silk Road, por ejemplo. E incluso salió la película en febrero de este año. Si la buscan ahí como película Silk Road y demás, creo que estaba, no sé si estaba en HBO o en alguna de esas plataformas.
que está muy buena y explica un poco cómo se llegó a localizar a esta persona que tenía un dark market, que comenzó vendiendo de todo, pero creció mucho con la venta de drogas, utilizando criptomonedas para hacer las transacciones. Y, haciendo un spoiler rápido, obviamente no voy a contar al final nada, se utilizó ingeniería social, ¿sí? Sí. Porque básicamente todo, o sea, puedes tener una super inteligencia armada, una super infraestructura armada, tecnología, anonimato, etcétera, pero como bien dijo Martín, en algún momento a la superficie sale algo, y muchas veces por contaminación cruzada, como se llama, por ejemplo, utilizar, un caso típico es utilizar el mismo alias en la Clear que en la Dark, ¿sí? Por ejemplo, algunos están en foros y utilizan, yo utilizo Emilianox en Twitter y utilizo Emilianox en un foro en la Dark donde estoy haciendo algo ilícito. Bueno, ahí se podría cruzar los datos, esa contaminación cruzada y realizar investigaciones que terminan dando en la Clear. Y en la Clear sí tenés lugares donde pedir información, ¿no? Tenés redes sociales, tenés mail, tenés un montón de cosas. Bueno, en este lado vino por ahí la cosa, algunos errores puntuales que cometió la persona. Lo que se busca es pillar el palito. Así que más allá de lo que es investigación digital, tendría que entrenarse en lo que es ingeniería social. Sí, Y totalmente. ahí vi, una de las personas había puesto que hacía un poco de catarsis y se explayó diciendo que está espectacular los entrenamientos. Bueno, nos agradecía a nosotros, gracias a usted también. Pero decía que en el día a día se licúa todo esto, algo así, por tema de falta de recursos y todo eso. Sí. Es Sí. recontra común. Ahí, en tu experiencia, Martín, ¿qué Sí. aconsejás para el que tiene pocos o nada de recursos? ¿Por dónde empezar? Porque eso es lo importante, ¿no? Empezar. O sea, una cosa es cuando uno la idea la tiene por allá dando vuelta y nunca empieza porque dice, no, total, es como hacer dieta, ¿no? Mirarse la panza y decir, no, bueno, hay que empezar aunque sea caminando, ¿no? ¿Qué aconsejás, Martín? ¿Por dónde comenzar? No, primero a nivel, si vamos a hablar siempre del Estado, sí, claramente hay una escasez de recursos y creo que la apertura, habían comentado que siempre estamos detrás. Bueno, eso va a seguir sucediendo, que vamos a estar detrás. Pero, ¿cómo arrancamos hoy? La tecnología avanzó también a pasos agigantados a nivel dispositivo, ¿no? Hoy con cualquier celular pueden hacer esto que vieron, ¿sí? Tanto ustedes como investigadores como los delincuentes, ¿sí? Porque hay que pensar en paralelo. Así que con cualquier dispositivo, la realidad, miren, agarré una de las computadoras que daban en las escuelas y simplemente sin tocar nada de la computadora para ver cómo navegaba en Tor y funcionó perfecto. Y tiene 1 GB de RAM. O sea, realmente hoy nada, se puede hacer con dispositivos muy precarios cosas también iguales que las que vimos acá. Y sí. No, digo, para agregar a todo esto, a la pregunta que levantó Emiliano y esto que vos estabas poniendo el foco por ahí desde el lado técnico, nosotros siempre cuando hacemos estas capacitaciones que tienen que ver sobre la investigación digital o digitalizada y todas las herramientas forenses que de a poco se fueron incorporando a las investigaciones y que demuestran también que la realidad, él hablaba, y bueno, los robos y los homicidios, hoy el robo y el homicidio tiene un dispositivo móvil, tiene una computadora, tiene un montón de datos, tiene gente atrás que volcó un montón de información en redes sociales. Todas estas herramientas que por ahí no tienen que ver con la investigación tradicional, terminan resultando muy importantes a la hora de pensar una investigación más moderna. Y justamente esto, teniendo las herramientas a la mano de cualquiera, tanto nuestras como de los delincuentes. Y sí nos ha tocado tener homicidios por encargo, donde el pago fue en bitcoins, entonces ahí ya volvés a poner en el barro y en el hecho de todos los días estos temas, digo, estos como muchos otros. Entonces, sí por ahí es difícil torcer dentro de la vorágine diaria y la cantidad de causas que entran en un turno y aprender además nuevas formas de investigar, nuevas especialidades, todo eso genera al principio por ahí un plus de nuestra atención, pero al momento que nosotros empezamos a ver buenos resultados en las investigaciones, realmente vale la pena. Déjame agregar una cosita Sí, claro. más final por mi lado. Es que la diferencia entre tener buenos dispositivos o creer que necesitamos una supercomputadora
y agarrar o obtener evidencia, investigar y demás, es la analítica. Y para eso somos buenos. Hay muy buenos investigadores en Argentina. Y creo que siempre estamos detrás de la tecnología también, ¿no? Siempre estamos como diciendo, no, pero no tenemos tecnología, no tenemos tecnología. Bueno, formémonos en analítica, que es un poco lo que insistimos muchas veces con Emiliano. Hay que formarse en ingeniería social, hay que formarse en el análisis, ¿sí? El análisis va a terminar siendo la diferencia, porque la tecnología en algún lado va a estar. Más si son delitos que tienen mucha trascendencia, ¿sí? Entonces, formarse en la parte de análisis es, creo que, más importante que tener la última computadora para poder hacer lo que hicimos hoy, que les aseguro que con un dispositivo móvil lo pueden hacer. Gracias, Martín. Es la línea que estamos reforzando desde la Secretaría de Política Criminal hace rato ya. Yo les quiero agradecer muchísimo la participación. A los dos han sido súper claros y muy generosos. Y agradecerle, como siempre, al Centro de Capacitación por acompañarnos y a todos los presentes. Y le voy a ceder la palabra al doctor Convergés. No sé si, Francisco, ¿estás? No. Sí, acá estoy. No arranca la cámara. Bueno, Sí. la verdad que muy, pero muy interesante todo. Para mí se abre un nuevo mundo. Lo digo sinceramente. ¿Qué decir, no? Porque esto lo ve con las categorías jurídicas. Y yo pensaba, ¿cuánto necesitamos de aprender a investigar? ¿Cuánto necesitamos de setearnos de otra manera? Hay una cosa que Gisela siempre pone el énfasis y ustedes lo han reafirmado, y es acá la nueva tendencia es el análisis, la analítica. Necesitamos preparar gente que analice, porque este ya no es el futuro, esto es el presente. Y qué complicado también que es investigar estos fenómenos delictivos, con lo cual nos obliga a pensar en otro perfil de investigadores. Como dijeron ustedes, en el analista, en el perfil del investigador que hace ingeniería social, ¿no? El paradigma que tenemos nosotros del detective en la escena del crimen con la lupa o con el luminol es un paradigma que acá no corre. Acá, en la investigación del delito digital y de los delitos que tienen algún componente digital, la cuestión pasa evidentemente por otro lado. Pasa por los conocimientos, pasa por el poder de análisis, pasa por tener las herramientas adecuadas, pero fundamentalmente pasa por la capacitación, y una capacitación que evidentemente tiene que ser constante. Así que muy agradecido con todos ustedes por habernos acompañado, y con nuestros disertantes por habernos abierto esta puerta a este mundo tan apasionante. Y bueno, ojalá podamos seguir interactuando. De mi parte, los saludo y nos vemos la próxima. Gisela. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en breve. Gracias, Bueno, Martín. Gracias, Emi. a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes.